por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el tema central de este versículo? Así a grosso modo, rapidito, en sus mentes, ¿qué tema creen que hay? Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Y cuál es el tema? Sí, reconciliación. La reconciliación. Ahora, esto es muy interesante, porque lo que menos nosotros pensáramos es que nosotros tenemos que ser reconciliados con Dios. Todo el mundo, en su gran mayoría, tiene una conciencia teísta. O sea, todo el mundo cree en un ser supremo. Desde los indígenas, en América, en el África, en la China, bueno, en el Oriente, todas las personas, todos los seres humanos tienen un concepto de Dios en su gran mayoría. Por eso la Biblia, cuando habla de la persona o de las personas que dicen, ay, es que yo no creo en Dios. ¿Sí han escuchado alguno que dice que no creo en Dios? Eliana, ¿usted conoce a alguien que diga que no creo en Dios? ¿Qué no? Sí, señor. ¿Usted conoce a alguien que diga no creo en Dios? ¿Saben qué dice la Escritura? Y tú le puedes recitar el Salmo 53, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién es un necio? La palabra necio es muy fácil. Es una persona que, viendo lo que ve, comprendiendo en su razón, no acepta. ¿Sí se han dado cuenta que cuando uno le dice a un hijo, levántese temprano que le va a coger el tarde, y él que dice, un ratico más, y usted le dice, pero mire la hora, no sea necio? ¿Por qué? Porque el necio casi siempre es la figura del rebelde, del torpe. Entonces, Eliana, cada vez que tú escuches a alguien que te diga, soy ateo, no pienses que, porque hay una cierta jactancia de los ateos, ¿no? Como que, como yo soy intelectual, pues yo no creo en Dios. ¿Y saben qué es lo terrible? Que la gente estudiada, la gente que realmente conoce de ciencia y estudia ciencia, como la ciencia de la física cuántica, las matemáticas, las álgebras, la química, la física, ha llegado a una conclusión: Dios existe. Ahora, la gran trampa de estos tiempos es que la gente es teísta. Y ustedes dirán, ¿de verdad? Sí, claro. Hay muchas religiones y todas ellas hablan de un Dios supremo, creador, verdadero. Y yo les voy a decir algo que posiblemente los va a sorprender, a otros los va a impactar y a otros les va a tener que hacer tomar una decisión. Todas esas personas, menos un grupo de esas personas, se van a ir al infierno, junto con los ateos. Porque la Biblia dice, hay un solo camino al Padre, y ese es Cristo. Todos los seres humanos están enemistados con Dios. Todos, absolutamente todos. Y ellos necesitan que alguien interceda, medie o los aproxime a la presencia de Dios. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y miren las siguientes palabras: nadie llega al Padre
sino por mí. Entonces, cualquier fe, cualquier tipo de religión, cualquier tipo de práctica que no se ajuste al mensaje del Evangelio es un camino seguro al infierno, a la necedad. Y uno dice, ¿de verdad? Claro que sí. Lo más importante es que nosotros tenemos que considerar que en toda la Escritura, el único que toma la voluntad o da el primer paso para la reconciliación es Dios mismo. Y les voy a decir por qué. Porque el hombre está incapacitado de ver, oír o entender. Uno se sorprende en los ateos. El ateo dice, no hay Dios. Eliana, ¿por qué los ateos dicen que no hay Dios? Porque son necios. Y lo dicen en su corazón, es terco. Es terco. ¿Qué es el necio? El terco. Ve las evidencias, dice, no hay Dios. No quiere ver a Dios. No le da su voluntad ver a Dios. Segunda de Corintios 5, versículos 18 al 19. ¿Cuál es la cita? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 19. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y yo les voy a decir algo. Ustedes tienen familiares y amigos no cristianos, ¿sí es así o no es así? ¿Cuál es el acto de amor más grande que pueden hacer por ellos? Ayudar a que ellos se reconcilien con Dios. El acto de amor no es yo te amo, yo te quiero, yo te soporto, te acepto como tú eres. ¿Por qué razón? Les voy a poner la siguiente gráfica. Vamos a pensar que aquí dentro de este estuche, miren, esto es un estuche, y acá adentro está un remedio muy poderoso. Y usted sabe que su familiar, a quien ama tanto, tiene una enfermedad incurable, mortal, fatal, que lo lleva a la muerte. Pero una muerte decadente, esas muertes que las personas como que se van destruyendo de adentro hacia afuera. Y usted tiene la medicina en este estuche. Si usted todos los días lo ve, si todos los días habla con esa persona, almuerza con ellos, cena con ellos, y tiene el remedio ahí, ¿lo está amando? ¿Cierto que no? ¿Cuál sería el acto de amor más grato? Toma, tengo la cura. Queridos hermanos, ustedes se pueden pasar toda la vida consintiendo a sus familiares, invitándolos a comer, a pasear, aceptándolos como son, no juzgándoles. Y es como estar con la cura aquí en el bolsillo. Queridos hermanos, la Escritura dice que a Dios le plació salvar por medio de la locura de la predicación. Les duela, les guste o no les guste. Si alguien ha tenido un familiar con cáncer, uno le dice, yo quiero que tú vivas, te acompaño a la quimioterapia. ¿Cómo salen de la quimioterapia? Vomitando, sin ganas de volver, cada vez más débiles, se les empieza a caer el pelo, se empiezan a poner amarillos, flacos, no comen. Y uno que le dice, camina y vamos, porque yo te amo, yo quiero que tengas vida. Y queridos hermanos, Cristo no es una vida temporal, es una vida eterna. Y sí,
Dios es el que salva. Y hoy estamos sobre un tema fundamental. La reconciliación es un acto de amor, de gracia, ofrecido gratuitamente, donde Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué significa mediador? Un ejemplo. Acá está A y acá está B. Acá hay un gran abismo. Y el mediador es el puente que los une, para poder pasar, para poder llegar, para poder vivir. Romanos 5:10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Queridos hermanos, hoy yo quiero hablarles de la reconciliación. Amor no es tolerar, no es pasar por alto. Yo no sé si usted tiene un hijo, una hija en casa, un tío, una tía en casa, un primo, un padre, una madre en casa. Predíquele el evangelio. Predíquele de día, de noche. Predíquele al levantarse, al acostarse. ¿Y esa personita sabe qué va a hacer en cualquier momento? Me aburrí, me voy. Y no lo está echando. Póngale las normas del evangelio para que viva el evangelio. Dejemos de tener ese amor mundano y empecemos a reconciliar. El título de la predicación es Reconciliados. Ahora, yo no quiero que mis hijos se reconcilien conmigo. Yo no quiero que mi esposa se reconcilie conmigo. No quiero que mis parientes se reconcilien conmigo. Queridos hermanos, yo quiero que se reconcilien con Dios. Cuando la Biblia dice reconciliados, punto 1, el mundo está sin Cristo. Y cuando digo el mundo, es el mundo. Y dentro del mundo hay un remanente. ¿Saben cómo se llama ese remanente? Si usted es cristiano y yo soy cristiano, ese remanente se llama familia. Hijos de Dios. Hombres y mujeres que aman a Dios. Que entienden que es ser hijos de Dios. Que hablamos un mismo idioma. Que tenemos un mismo afecto. ¿Sí vamos comprendiendo? Reconciliados. Punto 1. El mundo está sin Cristo. Hay una necesidad de reconciliar. Miren, Jesús vino, se encarnó. Él descendió del trono. Créanme que esa gráfica es muy diciente. ¿Saben a dónde Él llegó? Él no llegó a las Américas, como dice José Smith. Ustedes saben quién es José Smith, ¿no? Más o menos. José Smith es el padre de los mormones. Él dice que él estuvo en las Américas y descubrió unos pergaminos de oro donde estaba escrito el libro del Mormón, y él es hijo de padres cristianos, de pastores, pero como que se le cayó una tuerca e inventó una religión. Queridos hermanos, los hombres y las mujeres religiosos es un camino seguro al infierno, porque son en su gran mayoría las tradiciones que te dan la confianza. Miren, el evangelio, cada día que tú vas caminando en el evangelio, ¿sabe qué hace Dios? Destruyendo tu confianza en ti mismo. Ese yo puedo, yo quiero, yo deseo, yo estoy seguro, me siento cómodo, yo lo entiendo así, yo no le hago mal a nadie, todo eso, miren, lo hace así, 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 y ¡pum!, para afuera. ¿Y sabes en qué tienes que crecer? En poner tus ojos en el autor y consumador de la fe. En que llegues a la conclusión, como Pablo dijo un día, miserable de mí. Y se mire al espejo
Y mira sus manos vendidos al pecado, sus ojos vendidos al pecado, su cerebro vendido al pecado, sus orejas vendido al pecado, sus miembros vendidos al pecado. Dice, ¿qué haré con este cuerpo de muerte? Solo si usted tiene esa convicción, usted va a entender la ruina del pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado en nuestra vida? El pecado nos separa de Dios. Y hay personas que piensan que porque o son pastores, o son ancianos, o son diáconos, o son miembros de una iglesia, ya soy salvo. Miren, queridos hermanos, el mismo Satanás creía y sabía la escritura de memoria. A Jesús le dijo, escrito está. Tírate del pináculo del templo, porque escrito está que el Señor enviará a sus ángeles para que tú no te estrelles contra el piso. Y Jesús, ¿qué le dijo? ¿Cuánto sabes de Biblia? No, señores, yo quiero que ustedes me escuchen algo. Las consecuencias que alcanzó al hombre fue que el hombre quedó muerto, enemigo de Dios y esclavo del pecado. Por eso es tan difícil hacerle entender a una persona que la vida cristiana, la salvación en Cristo no es religión, es vida. Es una lucha constante de lo que está acá en nuestro corazón. Nosotros no somos honestos con nosotros mismos. Nosotros cuando vemos nuestra vida, ¿saben cómo hacemos? No, pero yo soy una buena persona, soy un buen jefe, soy un buen esposo, soy un buen hijo. Si usted pone en la ecuación, ¿por quién eres buen esposo, buen hijo, buen jefe o buen empleado? Si es para tu gloria, el pecado te está carcomiendo. Si está buscando reconocimiento, gratitud, es el pecado, esa polilla que está por dentro royendo tu corazón, comiéndote y comiéndote. Miren, Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades, la palabra iniquidad es maldad, pecado, esas obras que nosotros pensamos que son buenas, pero lo hacemos para nuestro provecho. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Yo a veces me siento tan buena persona que puedo estar acá en este lugar sin disfrutar de la presencia de Dios. Yo puedo estar en este lugar diciendo, estoy listo para bendecir y ser bendecido, sin creer en Dios. Hoy yo quiero llamar su atención, mis queridos hermanos, porque la palabra de Dios es fuerte y nos llama a la reconciliación, porque el mundo está sin Cristo. Solo hay dos tipos de personas: los que están en Cristo peleando la batalla de la fe todos los días de su vida, y les voy a dar una noticia, hasta el día que nos vamos a morir. Y está el resto, que confían en sus buenas obras, que se ven al espejo, no ven mal alguno, que se sienten buenas personas. El Evangelio cada domingo nos hace recordar lo que Pablo llegó a su conclusión. Y miren, queridos hermanos, Pablo no era un hombre como nosotros. Nosotros no le llegamos a Pablo ni al dedo meñique de su pie izquierdo, y posiblemente él era derecho. Pero él dice, miserable de mí, ¿qué voy a hacer con mi vida? Oren por mí. Él nunca confió y dijo, no, mire, yo me sé la teología de pe a pa. Él fue un reconciliador. Y permanentemente, ¿sabe cómo peleaba la batalla de la carrera de la fe? Reconciliándose con Dios él mismo, abrazando la salvación por gracia y no por obras. Él lo escribió a la iglesia en Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. O sea, donde él iba con las palabras del Evangelio. Queridos hermanos, el mundo está sin Cristo. El pecado
lo ha llevado a una decadencia que él no ha entendido. Hay una relación rota. Y esa relación rota lo dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Si nosotros seguimos viviendo vidas de pecado, sin tener un mediador, sin tener un reconciliador, estamos muertos. Nosotros tenemos que ver en el amor de Dios una respuesta. Dios en su amor, en su misericordia, tomó la iniciativa de reconciliar a la humanidad. Si gusta, vaya conmigo a un pasaje que siempre los hago citar, está en Juan capítulo 3. Y no les voy a leer el versículo 16, les voy a leer el versículo anterior. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo quiero que con sus ojos, no los físicos, no estos, sino con los físicos, con esos ojos del alma, de la mente, del espíritu, usted pueda contemplar la cruz del Calvario, Gólgota, donde nuestro Señor Jesucristo, desnudo, está clavado en la cruz, agonizante. Y no porque el mundo romano sea malo, y no porque los judíos de ese tiempo sean malos. La Biblia dice, está en esa cruz porque tú pecaste, porque yo pequé, porque todos los que estamos hoy incluidos en la familia de Dios pecamos, y Él vino en rescate nuestro. Esa es la fe verdadera. Esa es la reconciliación que Él hace posible. Por eso no hay otro mediador. No fue María, no fue José, no fueron los santos. El único vicario, y la palabra vicario es representante, es Cristo. Hoy yo quiero llamar su corazón al arrepentimiento. Y vean que nuestra mayor lucha es con el pecado, con nuestro pecado, ese pecado que nos arruina, que nos rompe la relación con Dios. Y la necesidad que tenemos es que Dios nos ame. Y esto, queridos hermanos, manifiesta una realidad profunda, verdadera. Si el hombre quiere vivir, necesita ser reconciliado. Y no es reconciliado contigo como familiar. No es ser reconciliado con la amistad. Es ser reconciliado con Cristo, con nuestro Dios. La reconciliación es la palabra clave para la vida eterna. Y si usted está reconciliado con Dios, ha pasado algo extraordinario en tu vida. Tu vida tiene que cambiar. Te lo pongo de este tamaño. Alguien, un voluntario que quiera levantar la mano para yo no señalar a nadie. Listo, Karinita. Tú en tu familia, ¿a quién tienes más temor que esté a tu lado cuando haces cosas malas? A su papá. Ahora solo piensa que tu papá esté contigo en todo momento de tu vida. ¿Cómo te comportarías? ¿Qué cambiaría eso en tu vida? Todo cambiaría. Ahora solo piensen ya, no en Karina, pensemos en nosotros. Que usted tenga esa convicción de que Dios está aquí. Usted ya no va a tener necesidad de esconderse de su cónyuge, ni de su padre, ni de su madre, ni de su amigo, ni de su pastor. Porque usted está viviendo una vida de reconciliación. Dios está aquí. Está conmigo. Miren, mis queridos hermanos, y se los digo de todo corazón. Cuando usted está viviendo en una vida de pecado,
Su corazón está endurecido, su conciencia está endurecida y usted piensa, Dios no me ve. Su mayor dificultad, ¿saben cuál es? Que no me descubran los que me pueden acusar. Es en serio. La mayor preocupación del hombre pecador es que la persona que me puede castigar, que me puede regañar, que me puede traer consecuencias a mi vida, me descubra. Y yo les voy a decir algo, si usted se reconcilia con Dios y Dios lo reconcilia con usted, usted va a entender que Dios está aquí. ¿Sí me están comprendiendo lo que estoy diciendo? Es que Dios no está allá, Dios está aquí. Y haga lo que yo haga, yo no puedo huir de la presencia de Dios. El problema del mundo pecador que está sin Cristo es que está en la presencia de Dios y piensa que Dios no está aquí. El problema del mundo pecador es que tiene la necedad metida en su mente y en su corazón. Es como nosotros preguntábamos hace un instante en el Salmo 53. ¿Qué dice el Salmo 53? El necio dice en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Oiga, no necesitamos ni buscarlo en la Biblia. Nuestro Padre Celestial, como Dios verdadero, se deleita en su Hijo. En tal sentido se agrada que Dios sea manifestado de esta manera. Hay una misión divina. Miren, Dios creó todas las cosas. Génesis capítulo 1. ¿Cómo termina Génesis capítulo 1? Que todo lo que hizo Dios fue bueno. ¿Cómo comienza Génesis capítulo 2? Que Dios dejó de trabajar y por tanto dejó un día para ser adorado. Hoy miren, mis amados hermanos, cuán difícil es entrenar nuestra mente, nuestro corazón en la adoración. ¿Y saben por qué? Porque pasa un mosco y nosotros nos despistamos. Pensamos en cosas vanas y pecamos contra Dios. Necesitamos ser reconciliados. No solamente para la salvación, necesitamos ser reconciliados todos los días de nuestra vida. Queridos hermanos, 2 Corintios 5:20 dice aquí algo que es muy interesante. Así que, es una conclusión, somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Saben por qué, mis amados hermanos, esa declaración? Porque la reconciliación no es en lo que yo pueda hacer. Por el pecado estamos incapacitados de reconciliarnos con Dios. Piensen en las personas. Ellos pueden aceptar la religión, pueden aceptar costumbres, pueden aceptar normas. Todas esas cosas las pueden aceptar. ¿Saben qué no pueden aceptar? El señorío de Cristo. Todos aquellos que rechazan a Cristo es porque están pensando, yo creo, a mí me parece, yo entiendo, no hago mal a nadie. Reconciliaos, punto 2, en Cristo. Es que la obra reconciliadora solamente es por Cristo. Y se los digo por una sencilla razón. En Colosenses capítulo 1, versículo 19, dice de la siguiente manera: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Ahora, yo he ido como que me adelanté a decirles hay que reconciliarnos porque el mundo está sin Cristo. Pero el versículo 1 nos dice algo que es interesante. Nuestro versículo nos precisa que Cristo es Dios, Dios es Cristo en toda plenitud manifestada. Si usted puede estar haciendo algo aquí y no prestar atención a Cristo, es porque algo anda mal en usted.
Queridos hermanos, la afirmación de Pablo a los colosenses les está diciendo que Cristo es Dios. La palabra plenitud, ¿a qué se está refiriendo? Porque está diciendo, en Cristo está toda la plenitud de la deidad. Y nosotros, como buenos cristianos trinitarios, creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y decimos 1 más 1 más 1, ¿cuánto es, John? 1. No nos falla las matemáticas. Pero a veces en nuestra razón, ¿saben cómo meditamos? Que Cristo es la tercera parte de la deidad. Sí, porque nosotros a veces decimos, gracias Señor por estos alimentos en Cristo Jesús, amén. Pero no meditamos, y no estoy diciendo que la oración esté mal, lo que estoy diciendo es que nuestra concepción de las cosas están mal. Porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son un todo de 3 personas en sí mismas, coeternas, coexistenciales, y eso va más allá de la misma física cuántica. La Biblia dice que Cristo es la plenitud, la totalidad, la integridad, nada le falta, todo es suficiente, todo es perfecto. Y Él está aquí, mis hermanos. Y yo no sé si usted puede comprender eso. La cita que nosotros tenemos aquí es con Cristo. Desde el primer minuto que se convocó la iglesia. Cuando usted llega tarde, no llega tarde para con el pastor o con el consistorio o con Ebenezer. Es con Cristo. Y nosotros deberíamos estar viniendo con la dicha, la alegría de poder cantarle, orar, servirle. Es que miren, mis hermanos, hace un rato hablaba con un hermano que aprecio mucho y quiero mucho. Yo le decía, mi ejemplo es este: yo vengo a la iglesia a servir a Cristo. No vengo para estarme al lado de mi esposa, ni de mis hijos, ni de las personas que yo quiero o amo. Acá estamos para servir a Cristo, en disposición a Cristo. Y lo que yo le tengo que enseñar a mi esposa y a mis hijos es eso. Y a toda la congregación. Ese es el desafío. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque la obra de reconciliación es Cristo. Nuestro versículo nos presenta con toda claridad. Cristo es Dios, Dios es Cristo. Y en Él está toda la plenitud, toda la totalidad, todo lo suficiente y perfecto. A Dios le agradó que fuera de esa manera. Y yo no sé si ustedes me están comprendiendo o no. ¿Saben qué significa que en Cristo esté toda la plenitud? Que si usted cree en Cristo, Cristo es su todo. Por eso, algo reiterativo de todos estos sermones es: si estás enfermo o estás sano, estás dichoso en Cristo. Si estás con plata o estás sin plata, estás dichoso en Cristo. Ahora, que no estés sin plata por flojo, porque estás sino en deuda con Cristo. Amados hermanos, Cristo es nuestro todo, y el todo para reconciliar. Yo no sé si usted se puede grabar esa frase en su corazón y en su mente. Es Cristo nuestro todo y el todo para reconciliar. Yo no tengo que agradarle a nadie. Tengo que agradar a Cristo. Y agradando a Cristo voy a agradar a las personas que están en Cristo. Ustedes se imaginan que yo le diga a mi esposa: yo quiero ir a predicar por la tarde. ¿Sabe qué me va a decir ella? Yo lo acompaño. No me va a decir estoy cansado. Pero si yo le digo: mira, es que yo por la tarde quiero irme con los amigos a hacer algo. Puede que ella le dé pereza, puede que no. Pero no va a pecar si me dice que no me acompañe. Amados hermanos, Cristo es pleno en la voluntad de Dios. Cristo es pleno en preeminencia. Cristo es pleno en sus atributos como Dios, como Señor. Cristo es pleno en la vida misma. Cristo es pleno en revelación, en eficacia y en carácter y en poder.
Porque Cristo es la plenitud, la totalidad de todo lo que Dios quiere para tu vida y para nuestra vida. Si usted no entiende, querido hermano o hermana, y voy a decirle, hermano y hermana, con la confianza de que su juramento de ser cristiano, de pertenecer a la iglesia, es real en su corazón. A los niños hay que regañarlos. Pórtese bien, no hable, llegue temprano, alístese, corra. Pero es un fenómeno que a los 30, 40, 50 años no le esté diciendo lo mismo a los hijos de Dios en Cristo. Queridos hermanos, tenemos que considerar. Colosenses capítulo 1 nos dice de una manera maravillosa y extraordinaria, capítulo 1 versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. El primer minuto de la escuela dominical invocamos a Cristo, le cantamos a Cristo, nos encomendamos a Cristo y nos edificamos en Cristo. Y lo pongo de otra manera para que usted me entienda cuán errados podemos estar cuando no entendemos esto. Los recién casados, como ejemplo. Usted imagina que se levantó hoy en la mañana y ¿estás aquí todavía? El recién casado disfruta de su primer día de matrimonio. Se deleita, así tenga los pies fríos y los pelos así, de punta. ¿O no es así? Pero si usted se levanta y no está, usted dice, hay algo que pasa mal. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque la fe en Cristo es una relación con Dios. Cuando dice reconciliados con Dios, es volver a la comunión con Dios. Todo lo de Dios me importa, todo lo de Dios me interesa, todo lo de Dios tiene prioridad en mi vida. Quiero cantarle a mi Señor. Quiero venir y decirle, Señor, miren, usted con toda seguridad puede decirle, Señor, es que anoche pequé, anoche me pasó esto. Perdóname, ten misericordia de mí. Y encontrará el perdón en Él. El impío se justifica. Anoche pequé, no voy, porque él confía en sus obras religiosas. Es que en el único lugar que hay perdón es en la cruz del Calvario, a los pies de Cristo. Si yo no me deleito en Cristo, no me estoy deleitando en aquel que es la plenitud de Dios, que Él es todo para mí, que Él es la totalidad para mí, lo suficiente y lo perfecto para mí. Y yo les voy a decir una cosa, habrán casos donde mi cónyuge o mi esposa no me perdone, o mis hijos no me perdonen, o ustedes no me perdonen, pero si yo soy cristiano, sé que Cristo me perdonó. Y en Cristo hay restauración, y aunque habrá consecuencias de mi pecado, sé que en Él tendré paz, gozo y amor. ¿Ustedes creen eso? Amén. Queridos hermanos, consideren que es en su muerte, en su obra, la reconciliación. Él murió por nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Que la condenación no era para Él, era para mí. Miren, lo que narra la Escritura es tan dramático que yo creo que si usted se pone realmente a pensar y a imaginar, su vida cambia. Porque no piense a Cristo en la cruz, piense que usted está en esa cruz y que la ira de Dios baja y ¡guau! Se acabó. Es el exterminio inmediato. Por eso el juicio de Dios no es en esta vida. Por eso el bandido, la bandida, el irreverente, el necio, el ateo, el tonto, él está y hace como si nada pasara. Y piensa que no hay consecuencias. Usted puede seguir escuchándome acá y seguir viviendo como quiera, venir a la iglesia como quiera, vestido como desee, hable como desee y no ver consecuencias. ¿Sabe qué solo significa eso? Que es huérfano, que no tiene a Padre como Dios, porque nuestro Dios, ¿sabe qué hace?
pau, pau. Y nos va corrigiendo con amor, con cariño. Y nos quita lo que nos estorbe. Y nos quita lo que nos tienta. Y nos quita lo que nos quiere torcer. Queridos hermanos, por nuestro pecado merecemos la condenación. ¿Y saben qué es lo curioso? Porque a veces nosotros inculpamos a Satanás. Es que Satanás... Yo he escuchado por ahí que hablan del espíritu del sueño. Es que me cogió el sueño, es que... Sí, el espíritu del sueño. Ya ve, el espíritu del sueño le coge acá también la iglesia, ¿no? Amados hermanos, Satanás no puede hacer esas cosas. Satanás, la Biblia dice que solamente es un tentador y un acusador. Pero cuando dice que es tentador, simplemente es que me pone a mi alcance lo que más me gusta. Miren, si a usted le gusta el arroz con huevo y usted despierta con hambre y le pone un arroz con huevo, ¿es una tentación o no? Hay cosas que uno... El pobre Esaú fue tentado por un plato de lentejas. Y uno dice, un miserable plato de lentejas. Bueno, es que a mí no me gustan las lentejas. Pero me las como cuando mi esposa las hace, porque a ella le gusta hacer lentejitas, las hace muy ricas, muy deliciosas, pero no me gustan. Y yo digo, gracias Señor, pero no me gustan. Pero mis hermanos, miren, Satanás solamente es nuestro acusador. Permanentemente está diciéndole a Dios, mire lo que ese sinvergüenza está pensando. Mire lo que está haciendo. Claro, él no es omnisciente, pero él tiene muchos demonios a su servicio. Sin embargo, nuestro Dios, que es juez, Jesucristo, nuestro abogado, nuestro vicario, nuestro sustituto, nuestro representante, nuestro gran sumo sacerdote. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por Él, como yo me siento lavado, purificado, justificado delante de Dios. Por eso, mis amados hermanos, Cristo es reconciliador en todo, por todos los que salvó, para la restauración, para la comunión con nuestro Dios. Usted me está comprendiendo. Si quieren en sus Biblias, no para que despierten, sino para que aprendan a buscar, busquen Romanos capítulo 6. Si no me creen lo que yo le he dicho, lo voy a convencer con las Escrituras. Versículo 3. ¿O no sabéis? Pablo es muy elegante para decir, oiga, usted recuerda, o usted se le olvidó. Él no es muy ofensivo, él es muy elegante en su lenguaje. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Y la palabra bautizado, ¿qué significa? Sí, sellado, pero también significa lavado, limpiado, purificado. Entonces acá dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido lavados o bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si usted es miembro de la iglesia IPBR de Colombia y Benecer hace 20 años y su vida no ha cambiado y solo viene a la iglesia, diezma, ofrenda y hace algunas cosas, usted es un religioso. Porque es su vida la que tiene que cambiar en su casa, en su trabajo, en el lugar donde estudia. Porque Cristo es nuestro todo. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él, en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Queridos hermanos, esto hay que hacer una reflexión. Miren, se lo pongo de este tamaño.
Los equipos Apple en computadores funcionan con un sistema operativo, creo que es el iOS. ¿Sí es así? Muy bien. ¿Y por qué funcionan con eso? Porque pues esa es su configuración. Y sin eso todo lo demás no funciona. Y los demás equipos o funcionan con otros sistemas operativos, Windows o Linux. El hardware, que es este cuerpo, el hardware es la parte física, lo que se toca, ¿sí? En el computador sería teclado, pantalla, el procesador, la memoria, disco duro. Para que todo funcione bien necesita un software. Y ese software funciona de acuerdo a su creador, de acuerdo a una naturaleza propia del programador. Si me comprenden. Los que están sin Cristo, la Biblia dice que están bajo la potestad de aquel que opera en los hijos de desobediencia. ¿Y cómo sabemos que está funcionando bajo la potestad del padre de los hijos de desobediencia? Porque viven en los deseos de su carne. Yo quiero, yo deseo. Y eso es muy fácil. Miren, queridos hermanos, quien lo vaya a invitar en domingo a hacer otra cosa, dígale: yo tengo mi Padre que está en los cielos, porque aquí es mi configuración. ¿Cómo lo sabe? Si usted tiene la configuración divina del cielo de estar en Cristo. Nuestro hardware tiene que, o sea, la parte física, los componentes físicos, tienen que funcionar al servicio del reino de Dios y no al componente del servicio de Satanás y del reino de la oscuridad, que él lo traduce en una tentación muy sutil: los deseos de su carne. Es que hoy quiero, bueno, los que son decentes dicen: me voy a echar una canita en el aire. ¿Qué significará eso? Cada quien tradúzcalo como quiera. Puede ser trasnochar, puede ser hacer lo que usted desee. Pero, queridos hermanos, el que está en Cristo tiene una configuración diferente. ¿Saben cuál es? Efesios 5:10. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Cristo es reconciliador de todos. Todos los salvos. ¿Y saben qué dice acá la Escritura? Él hizo un reset en nuestro ser, en nuestra mente. Acá en la Escritura, cuando nosotros leemos Romanos capítulo, ya hemos leído el 3, el 4, el 5, el 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo se llama eso? El yo deseo, yo quiero, a mí me parece, porque ahora yo tengo que estar agradando a Dios. Dice versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todos, mas cuando vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hay una realidad hasta el día de nuestra muerte. El yo deseo siempre va a estar aquí. Es que yo deseo hoy estar haciendo otra cosa. Oiga, y créanme con toda seguridad que en mi corazón, como hombre pecador, a veces yo deseo estar haciendo otra cosa. Nosotros tenemos que considerar, mis hermanos, reconciliados con Dios. ¿Sí? Punto 3. Hemos entendido en la primera parte, en el punto 1, que el mundo está sin Cristo. Entonces hay que reconciliarlos. Punto 3. Esa reconciliación solo puede ser en el poder del Evangelio, que es Cristo. Y una vez reconciliados, no es para que usted sea una persona religiosa. Y yo he escuchado, ¿no? ¿Y por qué has dejado de ir a la iglesia? No, es que me está yendo bien, el Señor me bendice, mi comunión con Dios está bien. No, es en serio.
Yo lo he escuchado de hermanos en Cristo. Y se pueden justificar de muchas maneras, mis queridos hermanos. Pero la palabra del Señor dice que nosotros fuimos reconciliados con Dios. Punto 3, para reconciliar. Y ustedes recuerdan que en la prédica pasada nosotros dijimos, si usted no vive para los propósitos del reino, y hablamos de temer a Dios y guardar sus mandamientos, no servimos. Vamos a hacer un ejemplo. Este micrófono se cayó y dejó de funcionar. Lo llevamos al técnico y nos dice, no tiene arreglo. ¿Qué hacemos con el micrófono? ¿Qué hacemos con los cristianos que no sirven para reconciliar? No los vamos a votar. ¿Saben por qué? Porque tenemos un técnico en los cielos que está con todo poder. Él dice, miren, él dice que él ha sembrado algo tan poderoso en nuestro corazón que hace ¡pum! Y nos cambia, nos lava, nos purifica, nos obliga. Pablo lo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder. La palabra poder es dunamis, dinamita. Es una bomba atómica que hace ¡boom! Y te cambia todo y lo dejas todo. Y si tú hoy no puedes entender que tendremos verdadera paz por Cristo, que hoy somos pueblo de Dios, que es la iglesia para anunciar el evangelio de la reconciliación, no tienes el propósito de Dios en tu corazón. Queridos hermanos, no fuimos reconciliados para tener vidas aburridas de prosperidad. Yo les aseguro, miren, con todo mi corazón, si ustedes se ganaran hoy la lotería, una lotería así súper extraordinaria, 10 millones de dólares, y ustedes viajarían por todo el mundo, conocerían cada lugar, comerían cada cosa, al final de sus días todo estaría vacío en su corazón. Nuestro corazón y nuestro ser es tan ingrato con esas cosas, porque hoy usted puede comer algo tan delicioso y al otro día ni acordarse. ¿Saben cuál es el problema de mi hijo? Yo le decía, mi amor, ¿tú qué harías si te enamoras de una mujer que no sabe cocinar? Le enseño a cocinar, me dijo. No es como los muchachos de hoy en día que dicen, no, pues vamos a restaurante, pizza, hamburguesa. Eso no es cocina, eso es comida chatarra. Y yo no sé por qué hoy hemos entendido que comer pizzas, salchipapas, hamburguesas, empanadas, chorizos, es un detalle. Cuando es lo más barato, lo más ordinario y lo que más daña. No ilustramos el paladar cuando comemos eso. Lo atosigamos de grasa y de dulce y decimos que está delicioso. Por eso un muchacho cuando crece y tú le pones un tomate, una coliflor, un repollo, o un brócoli, un espárrago, o unos champiñones, dice, guácala, no me gusta. Lo mismo pasa, queridos hermanos, en el evangelio. Miren, queridos hermanos, no fuimos reconciliados para tener vidas aburridas de prosperidad. La Escritura dice que fuimos reconciliados para ser reconciliadores. Y yo les voy a decir que todos tenemos en nuestra vida personas que están con un pie en el cielo y otro en el infierno. Pero como uno no es Dios, se los pongo de este tamaño. Mi mamita, doña Margarita, ella se llama Fortunata Margarita Ceballos Tevez. Ella en su cosmovisión está bien segura que soy un hombre de Dios, un hijo de Dios, sin pecado. De hecho que cuando ella peca me dice, yo te llamo para que tú me ayudes a tener perdón de Dios. Yo le digo, ay, Dios mío, yo soy pecador. Pero mi mamita eso cree de mí. Ella piensa que yo estoy más en el cielo que en el infierno. Esposa, salió. Le iba a preguntar ella dónde cree que estoy. Bueno, si está bien conmigo va a pensar que estoy en el cielo, pero si estoy peleando con ella va a pensar que estoy en el infierno. Pero queridos hermanos, nosotros estamos aquí para ser el sostén del otro. Somos los intercesores del otro.
Somos aquellos que, miren queridos hermanos, los que soportamos los unos a los otros. No consideres que el que es pastor, anciano, diácono, por su cargo está más cerca del cielo. Posiblemente conoce más de Dios y es más responsable. Pero queridos hermanos, somos reconciliadores. Reconciliadores de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, de nuestros padres, de nuestros amigos. A veces amamos con un corazón mundano, porque llenamos de cosas a las personas. Yo porque te amo te mando al colegio, porque te amo te compro los zapatos, porque te amo te compro esta joya, porque te amo te llevo de paseo, porque te amo te doy una casa, un carro, qué sé yo. Y la Biblia dice desde aquí que nuestra responsabilidad como creyentes que conocemos la salvación es reconciliar a los demás con Dios. Segunda de Corintios 5, 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Quién es el reconciliador? Dios Padre. Y envió a su Hijo para reconciliarnos en Él, que Él es la plenitud, la totalidad, lo suficiente para deleitarnos en Él y tener una vida nueva. Fuimos enterrados con Él, resucitados con Él para novedad de vida. Y nos dio el ministerio, la palabra ministerio es el servicio de la reconciliación. ¿A quién Dios le dio el ministerio de la reconciliación? Al pastor en la iglesia, a los ancianos, a los diáconos. ¿Dios a quién le dio el ministerio de la reconciliación? Al pueblo de Dios, a los que conocen la reconciliación. ¿Cómo puede ser posible que usted salga hoy de la iglesia con la cura para la vida eterna, se la guarde en el bolsillo hasta el próximo domingo y no hable de Cristo? Ni en su trabajo, ni en su casa, ni con sus amigos. ¿No le parece muy egoísta, muy cruel, muy diabólico, muy malvado? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Miren, querido hermano, no está pidiendo que saques un peso de tu bolsillo, ni un beso, ni un abrazo, ni una... No, eso no es amor. Dice, nos encargó la palabra de la reconciliación. Es predicar a Cristo. Ya, suficiente. A tiempo y fuera de tiempo. En todo momento. No te ha mandado como un juez justiciero. Hay personas que hacen esto, ¿no? Es que esta semana usted no ha leído la Biblia. Esta semana usted ha llegado tarde. Esta semana yo lo vi haciendo esto que era malo. Usted ya tiene el diagnóstico que esa persona está caminando mal. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio? Sí, decirle, cree en Cristo, tus pecados son perdonados. Y solo si Dios quiere, esa persona va a tener convicción de pecado, se va a arrepentir, va a decir, sí, no quiero seguir más esa vida. Una vida miserable, una vida vendida a una vida aburrida buscando la prosperidad. Porque nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Pablo concluye y dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿De qué me sirve que mis hijos me quieran a mí si no aman al Señor? ¿De qué me sirve que mi esposa me ame a mí si no ama al Señor? ¿De qué me sirve que mis padres me amen a mí si no aman al Señor? Reconciliaos con Dios. Crean en Cristo. Es en la obra de Cristo que hay verdadera paz. Y lo que es paz es que Dios ha apaciguado su justa y verdadera ira en la persona de Cristo. Amados hermanos,
Yo no quisiera que hoy usted se vaya de acá sintiéndose regañado, sino alentado. Miren, sí, yo sé que están reconciliados porque creen en Cristo, pero alentados en predicar el Evangelio. ¿De qué servimos ser nosotros considerados con tantos familiares que queremos y amigos que queremos y tolerantes? Y están viviendo sus vidas cómodamente con el camino que dice al final infierno. Cuando deberíamos estar orando por ellos, predicándoles a ellos, dándoles testimonio que nosotros creemos en Dios y tenemos temor de Dios. Efesios 2:11 dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todas las personas que están sin Dios en el mundo tienen un solo destino: disfrutar de la prosperidad de este mundo hasta donde les alcance y morir. Y tú y yo que creemos en Cristo, Dios nos mandó como embajadores. Y como embajadores estamos llamados a compartir el mensaje de reconciliación. Porque es Dios el que transforma. Dios es por medio de su palabra que nos atraviesa como una espada de doble filo hasta lo más profundo de nuestros propios huesos. Queridos hermanos, el llamado es a la unidad, no a la uniformidad. Y la reconciliación nos invita a estar en comunión con Dios. Solo piensen en algo, queridos hermanos. Dios no está aquí. Mírenme, Dios no está aquí. Si yo he sido reconciliado es que Dios está aquí. Y solo por ese hecho Dios me ha encargado el que nosotros seamos reconciliadores. Y les voy a decir 7 cosas verdaderas. ¿Por qué somos reconciliadores? Porque en Cristo somos capacitados para vivir en paz con nosotros mismos. Yo sé que las grandes luchas que tenemos es que a veces le decimos: Señor, es que yo no puedo cambiar. Estoy que intento, que me esfuerzo, que a uno le da desespero, porque uno se siente seducido de sus pecados. Pero Dios te convence a través del Evangelio. En primer punto: yo estoy en paz contigo. Yo te he amado a ti y te he perdonado a ti y no me he acordado más de tus pecados. Estar en Cristo nos llama a algo extraordinario, a no vernos como nosotros nos vemos, sino a vernos por la justificación en Cristo. En Cristo somos capacitados para vivir en paz con los demás. No importa lo que me haga mi cónyuge, no importa lo que me hagan mis hijos, yo puedo estar en paz. Y miren, una de las cosas más maravillosas que he aprendido después de mis 50 años, y ya algunos años más que han pasado, es eso: aprender a vivir en paz con lo que los demás hacen. No soy como la sartén de teflón. A veces soy como esas sartenes viejitas que se le pegan las cosas malas que le hacen, pero voy por el bombril y sáquelo. Ya no me afecta. Pero en Cristo somos capacitados para vivir en paz con los demás, con los hijos, con el cónyuge, a dejar las cosas en el Señor. En Cristo somos capacitados para vivir en medio de cualquier institución: el trabajo, los amigos, el hogar, la sociedad. En Cristo somos capaces, mis amados hermanos, de enfrentar todos los desafíos que Dios nos presente. Porque a veces el desafío puede ser un hijo, una hija, un cónyuge,
un hermano, un amigo, y uno sabe qué hace. Yo estoy en paz, yo no lo puedo cambiar. ¿Qué hago? Predicarle el Evangelio, vivir el Evangelio. En Cristo somos capacitados para vivir en paz en la iglesia. Porque tengo que amar tanto al que llega temprano como al que llega tarde, al que sirve como al que no sirve. Cuando digo que no sirve es que no está oficiando en la iglesia, por si acaso, porque todos somos útiles en el Señor. En Cristo somos capacitados para vivir en paz para con Dios. Y quiero terminar invitándoles a algo que creo que es bonito en la palabra de Dios. Hoy levántate de esa vida aburrida, concentrada muchas veces en ese yo quiero, yo deseo, yo sueño. En esa vida aburrida buscando la prosperidad. Yo quiero recordarte que Cristo nos reconcilió para ser útiles, para reconciliar al mundo entero, para vivir presentando la paz que sobrepasa todo entendimiento, para poder vivir una vida real, valiosa, que es buscando agradar a Dios. Eso es vivir y morir por Cristo. Porque en Él, mis amados hermanos, tenemos una herencia que no hemos trabajado, que no hemos ganado, una herencia gloriosa, verdadera, eterna. Hoy yo los invito a que vivamos como hijos de Dios, como hijos de paz, reconciliados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, recordando que no nos debemos avergonzar del Evangelio. Amén. Pongámonos en pie. Señor, perdónanos, porque muchas veces olvidamos ese propósito que tú nos has dado, ser embajadores de tu reino. Tú estás reconciliando al mundo a través de tu iglesia, a través de cada uno de estos ladrillos vivos, porque somos luz, porque somos sal. Esa luz que eres tú, Señor Jesús, esa sal que trae tu palabra, Señor. Perdónanos y ten una vez más misericordia y ayúdanos para servirte, para amarte, para ser útiles, para ser embajadores. Que hoy salgamos con la convicción de predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.